Buenas tardes, bienvenidos a todos a Sin Libreto, segunda edición del año 2026. Estamos aquí en Club Nómade. Le mando un saludo ahí a Mariano que está detrás de la barra, nos atendió como corresponde, pero en esta edición es una edición especial, podemos decirlo de alguna manera, porque vamos a hablar de un tema que es propio de todos los argentinos, que es el tema Malvinas, y para ello estamos con Martín Toledo, un veterano de Malvinas, a quien primero que nada le vamos a agradecer siempre la buena voluntad y la buena onda que tiene para con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Cómo estoy? Estoy bien, gracias a Dios, esperando el 2 de abril y no, gracias a ustedes por invitarme y porque pueda seguir hablando del tema de la historia y que Malvina no se pierda, el tema Malvina y la causa no se pierda. Fecha especial, me imagino, para vos, digamos, está ahí cerca del 2 de abril. Y sí, se empiezan a disparar muchas cosas dentro de la cabeza, el momento que estuvimos en instrucción, que más o menos para esta época, hasta el 2 de abril que subimos al avión y fuimos a Malvinas, o sea, se empiezan a traer recuerdos a la cabeza a partir de esta fecha, digamos, ¿no? Antes del 2 de abril, ni hablar después del 2 de abril, el 2 de abril mismo y después del 2 de abril. Antes de meternos, digamos, en tu historia con Sí. Malvinas y demás, te voy a hacer una pregunta que yo ya sé la respuesta porque me la dijiste fuera de aire, pero ¿por qué veterano y no excombatiente? A ver, el excombatiente, la palabra te lo dice, dejó de combatir, ex. Nosotros seguimos, por eso somos veteranos de guerra, seguimos combatiendo todos los días desde otro lugar y la idea es seguir malvinizando, que la causa no se pierda, entonces desde ese lugar seguimos combatiendo. Somos veteranos de guerra, no es combatiente. Se combate contra el olvido, por decirlo de alguna manera. Tal cual, vos lo dijiste, se combate contra el olvido y es el día a día, todos los días, para que la gente siga teniendo latente la causa Malvina, que nunca se olviden de que tenemos 649 camaradas caídos en combate que quedaron en las islas, entonces ese es el principal motivo de que no somos excombatientes, somos veteranos de guerra. Martín, te llevo ya hace 44 años, se cumple. Sí. Nada, contame un poco la previa, cómo llegás vos al ejército, cómo llegás vos a que de un día para otro terminás en una isla, en una trinchera, contame un poco la previa. La previa, bueno, en el 82 yo vivía en Buenos Aires y el 11 de enero me incorporan, que era el servicio militar obligatorio. Me incorporan el 11 de enero y bueno, el destino que tuve yo la 9ª Brigada Aérea en Comodoro Rivadavia. Así que llegamos allá el 11 de, perdón, el 11 de enero y nada, tuvimos casi un mes de civil porque estábamos esperando que se fuera la clase 62 para que nos dieran la ropa a ellos. Y bueno, cuando nos dieron la ropa empezamos con una instrucción, tuvimos hasta abril, en enero, febrero, en marzo, a mediados de marzo, ya nos hicieron hacer una instrucción más rigurosa. Nosotros ya habíamos empezado a ver movimientos raros, porque yo hacía guardia en el aeropuerto y veíamos que había muchos movimientos raros. Ahí en Comodoro Rivadavia hay muchos regimientos y empezamos a ver personal militar que se embarcaban en aviones. No sabíamos cuál era el motivo, pero sí había algo raro. Y bueno, salimos de guardia 15 días antes y nos hicieron, bueno, desayunamos, nos bañamos y el descanso de guardia se va a dormir. Tiene 24 horas para descansar. Nosotros nos bañamos, desayunamos, nos bañamos y nos hicieron formar en un gimnasio que está ahí en la brigada. Empezaron a elegir a los soldados que mejor habíamos dado en instrucción. Así que 15 días hicimos instrucción de combate nocturno hasta el 2 de abril. Todo esto sin saber ustedes, digamos. Nada, no sabíamos nada. Nos enteramos cuando ya íbamos en el avión, a dónde íbamos. Y bueno, el 2 de abril, 10 de la mañana, volvimos al escuadrón de tropa, almorzamos, nos bañamos, dejamos el fusil en sala de armas para que nos limpiaran los fusiles y los dejaran en condiciones. Y bueno,
2:30 de la tarde salimos caminando de ahí del escuadrón de tropa. Hay una calle interna que da al aeropuerto General Mosconi. Y bueno, cuando llegamos estaba Avión Hércules con la rampa baja, esperándonos, una bandera de cada lado de la rampa. Y bueno, un beso a la bandera y arriba del avión. Cuando entramos al avión había un par de camiones Unimog, había un jeep, había personal militar. Y nosotros como destino pensábamos que nos podían llegar a llevar a Río Gallego, no más que eso. Así que bueno, cuando el avión despegó, que íbamos allá arriba, ahí nos dijeron que teníamos que abrir bien los ojos porque no sabían cómo nos iban a esperar en Malvinas. Así se enteraron, digamos. Ahí nos enteramos de que íbamos a Malvinas, 2:30 salimos de Comodoro Rivadavia, 4:30 llegamos a la islas. ¿Cuánto hay? ¿Qué cantidad de kilómetros hay? 1800 kilómetros de Comodoro Rivadavia a Malvinas. Así que bueno, 4:30 de la tarde llegamos a Malvinas. Obviamente llevábamos carpas para 50 personas. Y llegamos a Malvinas y bueno, el miedo, el asombro de ver tanto personal militar, tantas cosas, aparte había sido tomada recién las islas, entonces estaba todo muy, muy alterado todavía, así que bueno, el miedo natural de un pibe de 18 años, de llegar y ver todo eso, cosa que yo no veía nada más que en películas. Claro, aparte de un lugar que no te lo imaginabas nunca. ¿Qué te encontró? Visualmente, te digo, cuando bajaste de ese avión. Cuando bajamos el avión, era el aeropuerto, montañas, el pueblo que se veía a lo lejos, pero lo que más me llamaba la atención era ver tantas fragatas misilísticas y eso merodeando ahí alrededor de las islas, custodiándola, personal militar, estaban los comandos que habían tomado las islas a la madrugada, ver lanchones de desembarco. Y bueno, eso fue medio choqueante, ¿no? Porque ya te digo, eran cosas que yo veía en una película. Es así como en las películas, digamos. Claro, claro, ¿viste? Y verla y vivirla y estar ahí era medio temorizante. Así que bueno, tuvimos que ir a armar las carpas. Otro vuelo llega con compañeros porque hicimos 2 vuelos o 3, creo. 2 vuelos me parece que fueron, yo fui en el primero. Después el resto de mis compañeros llegaron en el último vuelo y bueno, el mismo día ya empezamos con las guardias, a hacer guardia a la orilla del mar. A mí me tocó la guardia el 3, no el 2 de abril, el 3 de abril me tocó la primera guardia a la noche, a la orilla del mar con los comandos de Fuerza Aérea. Y bueno, y a partir de ahí empezamos con toda la labor, con todo el trabajo que había que hacer trincheras, qué sé yo, ir a la pista. Bueno, eso lo hicimos después, ¿no? Después de los bombardeos íbamos a la pista a ver si estaban averiados o no, pero todo el trabajo que había que hacer en Malvinas lo hacíamos nosotros. ¿Viste? Venía, no sé, por decirte, un teniente de otro regimiento y hablaba con el teniente mío y le pedía 4 o 5 soldados para ir a hacer tal o cual trabajo. Y allá íbamos. ¿Viste? O sea, nos juntábamos recién a la noche, claro. Ahí nos reuníamos todos porque estábamos todos esparramados. ¿Viste? Entonces a la noche o tarde-noche ya ahí veníamos todos a la carpa y bueno. ¿Qué se hablaban, digamos, en esos encuentros, digamos? Porque todavía no había estallado la guerra en sí, digamos, en esos días previos, digamos. ¿Qué se hablaba? No entendían nada, digamos. Recuerdos de pibe, de los pibes de 18 años, recordábamos cuando estábamos en Buenos Aires, cada cual su anécdota de jugar al fútbol, de esto, de aquello. O sea, no tomábamos, o por lo menos yo no tomaba conciencia de lo que podía llegar a pasar a futuro. Sabíamos lo que había pasado, que estaba todo muy fresco, digamos, pero no sabíamos lo que podía llegar a pasar a futuro. Entonces, como que por ahí no hablábamos del tema Malvinas, del tema guerra. Sí, algún comentario que no van a venir. Había tiempo para algún chiste y eso. Sí, olvidate. Mirá si viene tal y... sí, chiste, jugamos a la pelota. ¿Viste? El primer picado que se armó ahí en Malvinas lo hicimos nosotros. ¿Viste? Y bueno, era un momento de recreación después de trabajo, mucho trabajo,
guardias, porque trabajamos durante todo el día, a la noche nos tocaba guardia, y descargar aviones, cargar aviones, que por lo general eran más de las que descargamos que las que cargábamos, Claro. ¿viste? Porque teníamos que tener el mantenimiento del aeropuerto cuando bajaban los aviones, era descargar todo rápido para que se fuera ese y bajara otro, porque era una pista de aterrizaje chica, Claro. el aeropuerto es chico, entonces una plataforma de descarga que era chica también, entonces era descargar un Hércules porque ya venía el otro en vuelo, salía... Claro, ya todo el día venía laburando estaban, básicamente. todo el día, y cuando no, que había algún descanso de descarga, digamos, íbamos a hacer trincheras, ir a cavar trincheras con las palitas chiquititas, ir a cavar trincheras, Claro. ¿viste? Después, una noche nos tocó ir al puerto a descargar un buque, un buque, el Formosa, que iba de Bahía Blanca, cargado con 200 tambores de JP1, el combustible de avión. Así que nos levantamos, estábamos acostados, durmiendo, nos levantaron, tuvimos que ir al puerto, a descargar el buque, y después de estar toda la noche trabajando, descargando, a mí me tocó estar en la bodega del buque allá abajo, enganchando los tambores, y subían con la grúa, y allá abajo, allá en el muelle, mis compañeros lo desenganchaban y lo iban acomodando. Y después de hacer todo ese trabajo toda la noche, tuvimos que ir, y no a descansar, sino a hacer guardia. Claro. A seguir haciendo guardia. Y terminamos la guardia y salíamos a trabajar. O sea, era muy poco el tiempo de descanso que teníamos. Claro. ¿Cuánto tiempo pasó de todo esto que es la logística, si se quiere, el trabajo y demás, hasta el primer combate, digamos? No, era todos los días. Vos fijate que nosotros, cuando cayó la bomba, las primeras bombas, el 1 de mayo, nosotros habíamos salido de guardia. ¿Entendés? Estábamos de descanso de guardia, estábamos durmiendo cuando cayó la bomba. Estábamos en la carpa, y cayó una bomba ahí a 50 metros de la carpa nuestra. Y ahí tuve un compañero fallecido y fuimos 6 heridos, ¿viste? O sea, en ningún momento estuvimos relajados. Claro. Todo el tiempo era trabajar, y bueno, después del 1 de mayo ya era más complicado el tema. Claro, porque además de trabajar, había bombas y demás, digamos, es mucho más complejo. Ya no trabajábamos en cuanto a hacer pozos y eso, sí hacíamos guardia. Seguíamos haciendo guardia, pero con el riesgo de los bombardeos aéreos, navales, que es lo que tuvimos desde el 1 de mayo hasta 14 de junio, que se firmó el cese de hostilidades. Era todos los días, permanentemente, y más aún los fines de semana. ¿Y había algún horario en particular, digamos, o no sé? ¿Para los bombardeos? Sí. No, era a cualquier hora. Claro, eso me imagino que psicológicamente te debe... te desgasta, porque no sabés... no estás tranquilo nunca. No, porque estás esperando el alerta rojo y esperar a ver si un bombardeo aéreo, un bombardeo naval, un helitransportado, no sabés dónde va a caer la bomba. Claro. ¿Entendés? Porque obviamente no van... Nosotros estamos contra el mar haciendo guardia. Obviamente que ellos no iban a tirar ahí porque no un objetivo. El objetivo de ellos era la pista de aterrizaje, la parte donde nosotros habíamos... Porque no solo que descargamos el buque, cargamos los camiones y después tuvimos que ir al aeropuerto y bajar los tambores. Claro. ¿Entendés? Entonces lo habíamos bajado en un lugar, y en ese lugar, no sé, hay varios documentales que se ve un humo muy denso, que se prende fuego. Bueno, esos son los tambores de combustible. Entonces el objetivo de ellos era dejar inoperable el aeropuerto. No es que no iban a tirar una bomba a nosotros, claro, porque no les servía de nada. Nosotros, si caíamos de rebote, como pasó el 1 de mayo, ¿entendés? Claro. Ellos no tiraron porque dijeron, acá hay una carpa, vamos a tirar la carpa. No, ellos cruzaron la pista bombardeándola para reventarla. ¿Viste? Y justo estábamos nosotros ahí, claro, bueno. Que podrían haber sido ustedes o podría haber sido cualquier otro. Tal cual, que de hecho el día anterior habían llegado soldados de la primera brigada de Palomar, y murieron también algunos de ellos, ¿viste? Entonces, era todo el tiempo estar pensando de los ataques, estar pendiente porque se escuchaba la sirena de la alerta rojo, estar todo el tiempo pendiente, y obviamente que es desgastante eso.
te vuelvo a repetir, no es que iban a caer la bomba a nosotros, nadie sabía, claro, ¿entendés? Podía que sí o no. claro. ¿Viste? Ustedes De hecho, sabían que el objetivo no era ese, pero no sabía, digamos, ¿no? pero de rebote la podíamos Claro, ligar. Entonces, que nos tocaba también ir al aeropuerto, ¿entendés? Porque te vuelvo a repetir, después de cada bombardeo, teníamos que salir al aeropuerto y verificar que la pista no estuviera averiada. Entonces, mientras estábamos en el aeropuerto, más de una vez sonó la alerta roja y hubo bombardeo. claro. ¿Entendés? No es que solo estábamos acá y Sí, no sí, sí. íbamos más allá. O sea, por un motivo u otro siempre nos mandaban al aeropuerto. Y en varias oportunidades nos tocó que estamos ahí y tocaban una alerta rojo y teníamos que salir corriendo para donde sea y esperar a ver dónde caía la bomba. ¿Viste? O sea, fue todo el tiempo muy estresante, Claro. muy estresante. No vivíamos tranquilo todo el tiempo, digamos, ¿no? Más allá de que teníamos por ahí un momento de tranquilidad, de charlar, de recordar, porque no sabíamos si íbamos a volver, Claro. ¿entendés? Entonces, entre compañeros charlar, entre los mates, y como muchas veces decíamos, y cuando volvamos de pasar hambre y no comer nada, soñábamos con comer, no sé, una milanesa, ¿viste? Entonces hablábamos. Era El algo sueño que del parece pibe, tan básico. el sueño del pibe. ¿No te acomodé un toquecito, así seguimos el micrófono? La cadenita. Ahí está. Esto es en vivo, así que perdonen. No, estábamos hablando de nada, de todo lo que se vivía más allá de lo real en la cabeza, digamos, esto que te Sí, mantiene alerta y demás. sí. Es una pregunta bastante estúpida, de ignorante y demás, pero digo, ¿se escuchan las bombas cuando están por caer? ¿Hay un silbido? Uno se imagina, digamos, como en las películas, o las balas. No, las bombas que son tiradas por aviones no se escuchan. Las que sí se escuchan, que la escuchábamos, era las que tiraban los buques. Me tocó hacer guardia en cabecera de pista en una oportunidad y estábamos haciendo guardia en el puesto de los pilotos, pues estábamos cuidando los aviones de la Armada. Y estábamos ahí en el puesto de los pilotos y empezamos a sentir, cuando salía la explosión, salía del buque y el silbido. Y cada vez, o sea, se sentía lejos, ¿viste? Y Pero cada vez más cerca. claro, iban buscando la puntería, hasta que empezaron a pasar por arriba nuestro. Estaba la pista de aterrizaje, había una roca muy grande y de este lado de la roca, ahí habían armado el puesto de los pilotos de ellos. Entonces, claro, caían las bombas de aquel lado. Y cuando nos levantamos el otro día, estaba toda la roca esa grande, estaba toda picada por las esquirlas. Claro. Y los aviones, 4 o 5 aviones, lo habían alcanzado. La pista no la tocaron nunca, pero sí alcanzaron. O sea, se siente el silbido y cada vez lo sentíamos más cerca, ¿viste? Y fue en ese momento que estábamos con un cabo primero y éramos 3, 4 soldados y yo todavía no había entrado de guardia, había entrado otro compañero mío, salía él, entrábamos y así, ¿viste? Nos íbamos turnando 2 horas. Claro, cuando empieza el bombardeo, mi compañero que estaba haciendo guardia entró con nosotros, el cabo primero le dio la orden que entrara, y bueno, estábamos tirados sobre catres, acostados, y en un momento nos tuvimos que tirar al piso, porque era el cimbronazo que se sentía de aquel lado, el silbido, el estruendo cuando salía de la fragata, y después el bombazo ahí al lado de la pista, Claro. al lado nuestro, digamos. Entonces sí, eso se siente el silbido de cuando viene la pepa, decíamos nosotros. La Pepa le llamaba. Pero después de los aviones, no. Los aviones no sabe dónde va a caer. Claro. Que de hecho, tenés que estar muy atento para ver dónde está el avión. Porque tampoco lo ves, porque es como el avión nuestro, el Mirage. Escuchás el ruido, pero no sabes dónde está el avión. Claro. Por ahí lo escuchaste y ya pasó. O por ahí lo estás escuchando, que viene, pero no sabes por dónde. Claro, si viene por allá, por atrás. Claro, vos escuchás el ruido, y después el ruido más grande que escuchás es cuando ya pasó, ¿viste? Pero claro, no sabés dónde va a caer la bomba. Entonces, y la bomba no, esa bomba no se escucha. No se escucha cuando No. caen, digamos, pero cuando Cuando explota, cayó, que explotó, sí se escuchó, pero cuando va cayendo no se escucha.
Sí, te vuelvo a repetir, la de la fragata sí se escucha. Eso sí se escucha. ¿Cómo hacían, digamos? No, siempre vuelvo a lo mismo, pero digo, son pibes. Pibes, la mayoría 18 años. Sí. ¿De dónde sacás valor o lo que sea, digamos, para aguantar eso? Esa situación extrema, porque no le va a pasar a todo el mundo No. terminar en una guerra. A ver, está bien, nosotros fuimos a Malvinas sin jurar la bandera. Juro hasta perder la vida, dice. Nosotros fuimos sin jurar la bandera, la juramos como en octubre, noviembre, antes de venirnos de baja. Pero, qué sé yo, uno allá en Malvinas ya, yo no tomé en cuenta si tenía valor para estar ahí o no. Yo estaba, de hecho, antes de ir a Malvinas, ese mismo día que salimos para allá, el teniente nuestro nos dijo que si queríamos quedarnos, cambiar con otro compañero que tuviera ganas de ir, podíamos hacerlo. Y un compañero mío me pidió de cambiar. Y yo le dije que no, iba yo, viajaba yo. No sé a dónde, pero viajo yo. Claro. ¿Entendés? Y hoy, si te pasa en la misma situación, haría lo mismo, digamos, le decís que no. Sí, olvídate. Sí. Le diría que no. De hecho, lo mío fue muy loco, ¿no? Porque yo el servicio militar lo hice porque yo quería. ¿Entendés? Era un gusto mío. Claro. Yo tengo 2 hermanos mayores y ninguno de los 2 hicieron el servicio militar. Yo tenía la chance de no hacer el servicio militar, ¿entendés? Porque en aquel momento... Era por sorteo. Sí, por sorteo, pero cuando fuimos a la primera revisación, nos dieron una planilla para llenar, que ahí te daban los motivos por el cual te podías salvar de no hacer el servicio militar. ¿Viste? Cuando llego a mi casa, le muestro eso a mi madre, y me dijo, bueno, dice, hijo único sostén de madre. ¿Viste? Por ese motivo me podía haber salvado del servicio militar. Y me dijo, bueno, pon eso, ¿no? ¿Cómo que no? Me dice, no. ¿Pero qué querías hacer el servicio militar? Sí. No, pero vos estás loco, sí, voy a hacer el servicio militar. ¿Entendés? Entonces, yo creo mucho. Claro, es distinto a aquellos que le tocó el servicio militar, lo subieron a un avión y terminaron en... Claro. Y yo por eso digo, yo creo mucho en el destino. Porque si no hubiera sido por esa idea loca que yo tenía ganas de hacer servicio militar, más allá de que había malos comentarios de lo que era el servicio militar, ¿no? Porque tengo mis hermanos mayores y amigos de ellos, de ahí del barrio donde vivíamos, comentaban lo mal que la pasaban, ¿viste? Lo mal que comían, cosas horrendas. Entonces, yo digo, yo lo tengo que hacer, no importa lo que pase. Así que bueno, una idea loca, hice el servicio militar. Me tocó en Comodoro Rivadavia, un lugar que yo ni conocía, porque nos enteramos que íbamos a Comodoro Rivadavia cuando estábamos en el avión también. Claro. ¿Viste? Porque de Ramos Mejía, del distrito militar de Ramos Mejía, nos llevaron a la primera brigada del Palomar. Y era en verano, ¿entendés? 11 de enero, un calor terrible en Buenos Aires, que sabíamos que nos iba a tocar en el sur. Claro. Así que llegó el avión, cuando estábamos allá arriba, ahí nos avisan que íbamos a Comodoro Rivadavia. ¿Entendés? Bueno, y por eso digo, fue muy loco, fue el destino que quiso que yo fuera a Malvinas. ¿Entendés? De hecho, en Malvinas tuve la posibilidad de volverme, porque fui herido en combate, no estaba para quedarme en Malvinas, y sin embargo... ¿Te quisiste quedar? No me vine. Fue una casualidad, porque el día que pasaron anotando a los que iban a mandar, a los heridos que iban a mandar al continente, yo voy al baño, me encuentro con un cabo que era de ahí del barrio donde yo vivía, conocí a mis hermanos, y bueno, encontrarte en una situación allá en Malvinas, en la guerra, encontrarte con una persona que más allá de que vos la viste de pasada, nunca trataste, y tenerla y charlar y acordarte del barrio, nos hacía remontar Claro. a nuestro barrio y nos olvidamos por un momento lo que estaba de la realidad, digamos, ¿no? Y claro, yo estuve como una hora estuvimos charlando dentro del baño. Cuando fui a la habitación donde estaban mis compañeros, les pregunté si ya habían pasado anotando para mandar al continente los heridos. Dijeron que sí. Está bien, busqué en el hospital a ver si lo encontraba.
Y me dieron el alta el 5 de mayo y me fui para el aeropuerto. De ahí me encontré con mi compañero en la carpa destrozada, obviamente, no quedó nada, porque fui a buscar el armamento mío, porque yo había dejado todo la noche del 1 de mayo. Así que bueno, me encontré con ellos, fuimos a La Roca, donde estaban el resto de mis compañeros y mi jefe, y bueno, así como estaba, con la cabeza toda vendada, herido, la cara desfigurada por el golpe que tuve acá en la cabeza. ¿Qué fue, una esquirla, algo? No, una esquirla no, si hubiera sido una esquirla, bueno, no estoy. está, no está. Creo yo, ¿no? Que tiene que haber sido con los parantes, los hierros de la carpa, algo de eso que me desmayó, ¿viste? Mi compañero sí murió por asfixia, porque cayó la bomba adelante de la carpa y cuando cae, que explota, hace un hongo de barro y cae en la parte de atrás de la carpa. Y nosotros dormíamos en la parte de atrás. Entonces fue ahí donde estábamos todos los heridos, donde quedamos los heridos, y mi compañero fallecido ahí al lado mío. Quise quedarme, ¿por qué? Porque nunca me puse a analizar por qué, pero había algo interno que decía. Fuimos a algo y había que terminarlo. Lo terminamos de la peor manera, pero quise quedarme. Tenía la posibilidad de volverme yo. Yo tenía la posibilidad de volver. Porque si no volvía en ese vuelo que volvieron mis compañeros, podía haber vuelto en otro vuelo. Claro. En otro, evacuaban heridos todo el tiempo. Entonces yo podía haberme venido en otro vuelo. Sin embargo, ese 5 de mayo, cuando me dieron el alta, salí caminando y me fui para el aeropuerto. Volviste al lugar donde estabas asignado. Como asignado, tal cual. Martín, recién decía que era como un sueño, estos que soñaban de comer una milanesa. Sí. ¿Pasaron hambre? ¿Pasaron malas condiciones, digamos? Sí. Es como se dice, digamos. Sí, hasta el 1 de mayo era comer guiso todos los días, pero comíamos, mediodía y noche. Calentito, encima me imagino debe haber un frío y un viento. Sí, mucho frío, mucho viento. Así que hasta el 1 de mayo comíamos bien, almorzábamos, cenábamos. Guiso todos los días, pero bueno, era una comida potente, ¿viste? Para el lugar en el que estábamos, ¿viste? Mucho frío. Pero ya después del 1 de mayo ya no, ya estábamos en los acantilados y de ahí teníamos que ir caminando hasta el faro, que eran como 5 o 6 kilómetros, con una olla de campaña, y allá estaba la cocina de campaña. Y ahí nos daban un guiso, que decían que era guiso, no, y era agua sucia, decía yo, con lenteja, ¿viste? Y calculá que teníamos como 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Ya cuando volvíamos con la comida esa, ya la comida estaba fría, ¿entendés? Alguno de casualidad tenía alguna pastilla de alcohol, que es la que usábamos para calentar, no sé, las latas que nos daban de corned beef y todo eso. Alguno de casualidad que teníamos, bueno, calentaba un poco eso, pero no era comida, era como un caldo, ni siquiera. No, nada. ¿Viste? Las escarchitas de grasa, no sé de dónde sacarían para ponerle grasa o qué grasa sería, pero vos calculás, yo cuando fui al servicio militar pesaba 63 kilos, volví con 43. Cuando volvimos a la brigada, el 20 de junio que llegamos de Malvinas, la primera revisación que nos hicieron ahí en Sanidad de la brigada. Nos pesaron, a mí me pesaron 20 kilos había bajado en 76 días que estuvimos en Malvinas. 2 meses y... Sí, o sea, sí que pasamos hambre. Sí, desde el 1 de mayo al finalizar la guerra pasamos hambre. Y frío, que se habla también de la ropa, que se te moja la ropa, que no tenían cambio de... No, de la ropa la misma. Cuando fuimos con la ropa que no era de la brigada, la ropa común. Después de estar, ponele 10 días ahí en Malvinas, llegaron ropas de abrigo, ¿viste? Para nosotros, para el grupo nuestro, que era el pantalón con la garibaldina, con corderito adentro, medias abrigadas, o sea, pero el problema era cuando se te mojaba. Claro.
¿entendés? Que se te mojaba el corderito, se te mojaba la ropa. Ya está, una vez que entró el frío, no te lo Sí, sacás más. sí, ya después se complica, ¿viste? Entonces había que tratar de mantenerse seco, ¿viste? Nosotros hacíamos de noche guardia al costado del mar y era viento y ese spray, esa llovizna del mar cuando golpea contra las rocas, entonces teníamos teníamos un poncho como de plástico, como una capa, Sí, ¿viste? como un pilotín, como un impermeable, Claro, una cosa así, ¿viste? Entonces de noche nos protegíamos con eso. Durante el día, bueno, tampoco es que había mucho sol, porque los días generalmente muy nublados, amanece tarde y oscurece temprano, ¿entendés? Amanece, ponerle 9:30 de la mañana y ya a las 4:30, 5 ya está casi de noche, ¿viste? Muy poco tiempo de luz natural teníamos, y ya te digo, muy pocas veces un sol radiante, digamos, la vez que hubo lo aprovechábamos tirándonos en el pasto mirándole el el sol. cielo. Hacía un Claro, montón ¿viste? de tiempo que no veían el... Claro, y calentarte como un poco con el sol, ¿viste? Así que bueno, nada, eh, hambre pasamos, frío pasamos, miseria, porque en toda guerra hay miseria. Y, y en toda guerra, yo siempre dije, todos perdemos, no hay un ganador, todos perdemos. Y ahí aflora, me parece a mí, digamos, lo mejor y lo peor del ser humano también, digamos, Sí, en una situación como esa. sí, ahí se ven las miserias de las personas, del que vos considerás que es buena gente, como me pasó a mí con todos mis compañeros, y algunos de mis jefes, no todos, algunos, porque ahí conocí, más allá de que yo me daba cuenta cómo era un teniente que teníamos, que fue el jefe nuestro de grupo, ahí terminé de contratar lo que era, una porquería. Así que bueno, como decís vos, ahí se salen las miserias. Sí. Martín, te quería consultar, digamos, ya estamos en medio del combate, digamos, ¿cómo se fue sucediendo? ¿Ustedes veían que se estaba complicando la cosa? ¿Veían un fin rápido? ¿Cómo lo vivían ustedes de ahí adentro? Y nosotros empezamos a darnos cuenta de que las cosas iban mal a partir del 24 de mayo, 25 de mayo, que tiraron un par de bombas a unos buques y no explotaron, que nos dimos cuenta que nos estaban engañando, porque decían que estaba todo bien, nos decían a nosotros, el teniente y demás, que no, que estaba todo bien, y nosotros ya nos empezamos a dar cuenta que las cosas no estaban bien, ¿viste? Así que a partir de esa fecha ya es como que dudábamos. Ya no creían lo que No, la palabra oficial, por decirlo de alguna manera. no, porque nos estamos dando cuenta de que las cosas no iban bien, ¿viste? El detonante para nosotros fue ese, no me acuerdo bien si era el 24 o 25 de mayo, yo sé que, sí, creo que fue el 25 de mayo, fecha patria, que se sintió el rumor de que habían bombardeado un par de buques y las bombas no habían explotado. ¿Viste? Los aviones nuestros habían bombardeado un par de buques y no habían explotado las bombas, y a partir de ahí es como que, ya te digo, ya empezamos a darnos cuenta que las cosas no iban bien, después ya nos empezaron a alertar con el tema de los burkas, como yo digo, si vienen los burkas es porque desembarcaron. Claro. Entonces, si desembarcaron, estamos más que complicados, ¿viste? Y sí, ya con todo eso, ya después dijimos que no había, nos enteramos que estábamos peleando con otra potencia más, Estados Unidos, que No se enteraron nada, los digamos. hermanos chilenos le estaban dando una mano a ellos, ¿viste? Entonces era imposible de que pudiéramos revertir la situación, Claro. porque ya estábamos, es que aparte de la manera que combatían los tipos, a lo que nosotros hacíamos, nosotros tuvimos los 70 y pico de días en el mismo lugar, Claro. y pasando frío, hambre. Estos tipos combatían 8 horas, Se notaba la diferencia, cambiaban, digamos. ¿entendés? Cambiaban, estaban 8 horas combatiendo, venía un helicóptero, se llevaba a estos que combatían, bajaban gente fresca. Claro, mucho más profesional, mucho más aceitado todo. Totalmente, ¿entendés? En cuanto a eso,
tipos bien alimentados, sin pasar frío, armamentos, ¿entendés? Entonces, nosotros estuvimos todo el tiempo ahí, Claro. ¿entendés? Pasando frío, metido entre un pozo, con el agua hasta los tobillos. Es imposible. De eso justamente te quería consultar. ¿Creen que se pudo haber hecho algo más o dieron todo lo que tenían? No había, por lo Mirá, menos ustedes, digamos, que estaban ahí. Yo creo que si las cosas hubieran sido más organizadas entre las tres Fuerzas Armadas, yo creo que teníamos un poquito de esperanza de que se podía hacer algo más, como por ejemplo poder ganar la guerra. Lo que pasa es que estuvo todo muy desorganizado, o sea, es mi punto de vista, no que por ahí estoy equivocado, ¿no? Pero es como hablábamos allá en Malvinas con mis compañeros, si mandamos una escuadrilla ya entrando a las 200 millas de mar argentino, ellos ya están dentro de nuestra casa. Y vos en tu casa sos dueño de hacer lo que quieras, ¿entendés? Entonces, cuando ellos entraron a las 200 millas de mar argentino, en ese momento tenían que haber mandado varias escuadrillas de aviones y bombardearlos en el mar. Claro. No dejarlos acercar como se acercaron tanto al punto de que desembarcaron. ¿Entendés? Si lo agarrabas allá en el medio del mar, como yo decía y decíamos con mi compañero, pueden llegar a desembarcar, sí, pero no el grueso del personal. ¿Entendés? ¿Podían llegar a desembarcar? Claro que sí. Como no. Pero ya te digo, hubo mucha desorganización entre las tres Fuerzas Armadas. Vos fijate que la Armada Argentina, salvo los aviones que quedaron ahí en el aeropuerto, la fragata misilística que nosotros vimos cuando llegamos el 2 de abril, estuvieron 15, 20 días custodiando las islas, merodeando todo, y después desaparecieron. No había más, Claro. ¿entendés? Nadie. Pues supuestamente habían puesto minas de flote en el mar que no podían pasar para este lado, porque si pasaban los buques de ellos iban a explotar. No pasó nada de eso. Al contrario, pasaron, desembarcaron, ¿entendés? Así que sí, la vimos complicada ya después. De esa fecha del 25 de mayo ya después lo empezamos a ver complicado. Recién hablabas de ya el desembarco y demás. Se empiezan, imagino, combate no cuerpo a cuerpo, pero digamos, pero contra Sí, personas. sí, es así, combate cuerpo a cuerpo. ¿Cuánto duró eso? Y eso fue uno de los momentos que yo viví, no que participé de eso, pero sí lo viví y lo vi porque yo hacía guardia, yo ya en ese momento estaba con los del GOE, con los comandos de Fuerza Aérea, hacíamos guardia en una calera y uno de ellos me llama para que viera. La calera tiene una torre y allá arriba tiene un descanso, ¿viste? Las caleras son esas máquinas que sacan piedras para hacer cal y eso de allá bajo tierra. Bueno, entonces sube, era un suboficial, que no me acuerdo bien, y me llama para que vea lo que estaba pasando en las Dos Hermanas. Las Dos Hermanas son dos islas, dos montañas muy parecidas, ¿viste? Y cuando subí ahí a mirar, que eso creo fue el 10, 12 de junio, fueron los últimos días, que fue el combate más sangriento, cuando subí ahí a mirar, se me puso la piel de gallina porque era tan, pero tan impresionante lo que se veía, porque a lo lejos se ven las balas trazantes, esa que hacen el haz de luz. Sí, como una cañeta voladora parece. Bueno, y eran ráfagas de este lado, por momento no pasaba nada y otra vez, y se sentía allá en esa parte estaba el cañón, el 105, el Sosman, y cada tanto se escuchaba, viste, el bombazo. Pero ver, no me imagino cómo pudo haber sido eso ahí, estar ahí, claro. ¿Entendés? Pero que fue un infierno, lo que yo vi desde acá, allá, era un infierno, literal, era se me ponía la piel de gallina, porque yo digo, ¿y si pasa esto acá? Claro. Hay que jugársela, ¿entendés? Y sí, no te queda otra tampoco. Es celo soy yo. Yo no fui a matar personas, pero bueno, tampoco... Tampoco me voy a dejar. Por eso, es celo yo, no, soy yo, ¿entendés?
Pero ya te digo, lo que vi esa noche ahí, creo fue, sí, fueron días antes de que se firmara el cese de hostilidades, nada, fue terrible. Y ahí te quería consultar esto que, digamos, en una situación, vos la viste de costado, si se quiere, digamos, pero digo, ¿hay tiempo para pensar en la patria o pensás esto? Es él o yo, digamos, y no hay, lo otro después quedará. No sé. No, a ver, estás pensando en la patria también. ¿Soy yo o es él? No, soy yo. Pero también estás pensando en que vos estás haciendo. Claro, el motivo por el cual estás Claro, ahí. claro, ¿entendés? Entonces, sí, indirectamente, no es que, no, sí lo voy a hacer por la patria, pero indirectamente lo estás haciendo. Indirectamente, o sea, fuiste a Malvinas y estás en una guerra defendiendo tu país, tu patria, tu bandera. Entonces, el celo soy yo, pero indirectamente estás. Claro. eh, Claro, instintivamente te querés estar a salvo, está- pero vos sabés que estás luchando podía pasar eso. te estás luchando por tu bandera, por tu patria. ¿Que podía pasar? Sí, que podía pasar, obviamente. Pero en ese momento no te pones a pensar, a decir, no, voy a matar a este por mi patria. No, soy yo Claro. o es él, ¿entendés? Pero lo estás haciendo porque estás defendiendo tu patria. Martín, nada, estos eran los momentos, los últimos días de guerra, si Sí, se quiere. sí. Contame un poco qué te acordás del momento de la rendición y demás. Y eso fue, Me fue imagino que fue doloroso. duro, porque atravesar todo esto que me estás Sí, contando, para que un día, bueno, listo, nos vamos, perdimos, te dicen. No sé si sí, fue tan así, digo, pero y casi, casi, porque yo estaba, ya te digo, yo estaba con lo del GOE y frente al puesto donde yo hacía guardia había un hangar chiquito y ahí nos preparaban un desayuno, íbamos a desayunar ahí. Y cuando entro, sí me extrañó que cuando salgo de la posición mía, se veía la montaña esa, las dos hermanas. Y era todos los días bombardeo, veía los hongos de los bombardeos aéreos, navales, de las bombas cuando caían, se veían los hongos y se escuchaba así a lo lejos, ¿viste? Y esa mañana, ese 14 de junio, me levanté, miré, yo qué raro, está muy, muy tranquilo. muy tranquilo todo. Y cuando entro ahí a desayunar, había un par de cabos que no sé de dónde eran, quiénes eran, no los conocía. Y entro, buen día, saludo, y me dice uno de ellos, negro, me dice, no estás contento? ¿Oh? Se terminó la guerra, me dice. ¿Cómo se terminó la guerra? Sí, me dice. Nos volvemos a casa, me dice, ¿no estás contento? Sí, por un lado estoy contento, pero por otro lado no. Estoy contento porque vuelvo, voy a poder estar con mi familia, se terminó la guerra, pero por otro lado no estoy contento porque de nada sirvió, le digo, la muerte de tantos compañeros que tuvimos acá. Entonces, por ese lado no estoy contento, pero sí porque vuelvo a mi casa. No, pero tenés que estar contento. Sí, sí, estoy contento, pero nada más que eso. Y fue duro, ¿me entendés? Porque fue un sacrificio que se hizo y no sirvió. O sea, hay mucha gente que no sabe. Se hizo un sacrificio y mirándolo desde este punto de vista que ahora te voy a explicar, yo creo que sirvió. En el 82 se cumplían 150 años de la toma de Malvinas por los ingleses. Pasados los 150 años ya no había más reclamo a nada, ¿entendés? Tenía que haber un enfrentamiento bélico para tener 150 años más de Claro, gracia para poder para seguir discutiendo, en todo caso. discutiendo, ¿entendés? Y en el 82 se cumplían 150 años. Tuvo que pasar lo que pasó, que fue un mal necesario, para que tengamos 150 años más para seguir, obviamente, no por la vía diplomática, recuperarla, no que haya otra guerra, ¿entendés? Pero bueno, tenemos 150 años más para seguir peleándola por nuestra tierra, por nuestras islas. Yo deseo que algún día flamee nuestra bandera. Sé que no la voy a ver, no voy a ver eso, pero bueno,
creo que esperemos que llegue ese momento. Martín, te llevo de vuelta al momento, digamos, de la rendición para situarnos en el lugar. ¿Cómo los llevan a algún gimnasio, algún galpón? ¿Cómo es eso de, nada, los embarcan nuevamente para... Nosotros tuvimos prisioneros de guerra, nosotros tuvimos que entregar el armamento. Como yo estaba en la parte del aeropuerto, tuvimos que llevar todos los armamentos del aeropuerto. De hecho, yo tengo el orgullo de decir que el mío no lo entregué. Al mío lo desarmé, lo rompí, lo tiré en la calera. Está allá, en las islas. Quedó en las islas el mío, enterrado allá abajo en el agua. Y bueno, después tuvimos desde el 15 de junio, porque se firmó el cese de hostilidad, el 14 vino el Papa. El 15 se firma el cese de hostilidad y estuvimos desde el 15 de junio hasta el 19 de junio como prisioneros de guerra, pero ningún galpón, nada. Nosotros éramos soldados que estábamos de mi grupo, estábamos desparramados por todos lados. Cuando da la orden el teniente nuestro, que teníamos que estar todos con él, volver otra vez al grupo, a juntarnos todos, porque después nos iban a embarcar. Así que, bueno, estuvimos en una carpa, en una posición, en cabecera de pista, todos ahí en una posición ahí en cabecera de pista, hasta el 19. De todas maneras, nosotros andábamos libremente por todos lados. Los ingresos. No es que estaban en No, una imagen de película, digo, la del galpón. No, ojo que los primeros que cayeron prisioneros, que fueron compañeros míos que estaban en la brigada, que son los de artillería, a ellos los tuvieron dentro de un galpón, prisioneros. Después a ellos los embarcaron en Canberra, los llevaron hasta Uruguay, de Uruguay en avión a Ezeiza y de Ezeiza en avión a Comodoro Rivadavia. Pero nosotros no, nosotros andábamos libremente por todos lados, ¿entendés? Nos cruzábamos con los ingleses, los soldados ingleses, no nos molestaron, obviamente nosotros mucho menos, pero no estuvimos en ningún momento en un galpón. Eso pasó hasta el 19 de junio. El 19 de junio salimos de ahí del aeropuerto caminando al puerto. Y ahí en el puerto nos embarcaron. Me hicieron 2 requisas para ver si llevábamos arma escondida y eso. Y en la última requisa, que fue en el puerto, nos preguntaron qué grado teníamos, a qué habíamos ido. Y nos subieron a un lanchón de desembarco. Y en la bahía, entre Gran Malvina y Soledad, estaba el buque hospital, el Bahía Paraíso, buque nuestro. Así que bueno, ¿De ahí a dónde? De ahí nos embarcamos el 19 de junio. El 20 de junio en la madrugada zarpó el buque y llegamos a Punta Quilla. A las 10:30 de la mañana llegamos a Punta Quilla, en Río Gallego. De ahí fuimos en camión hasta un aeropuerto chiquitito, un aeroclub. Ahí nos estaba esperando un Fokker F-28 de la brigada nuestra, y de ahí a la brigada. Llegamos a la brigada 12:30 del mediodía. Bajamos del avión. Perfecto. Ya en continente, digamos. Ya en el continente, en nuestra brigada. Cuando nosotros llegamos, escuchamos el sí juro de mis compañeros que habían jurado la bandera. Claro, porque era el 20 de junio 20 también. de junio, claro. Sí. Se juró la bandera y nosotros recién llegamos de Malvinas. Detalle, no nos dejaron, a mis compañeros no nos dejaron acercar a nosotros, los que quedaron en la brigada. Medio como que nos escondieron. Nos escondieron, tuvimos que firmar un pacto de silencio, me hicieron firmar un pacto de silencio que no podíamos hablar de lo que habíamos vivido, lo que habíamos hecho en Malvinas. Fue un pacto de silencio. ¿Entendés? Entonces, sí. Ya te digo, a mis compañeros, los que quedaron en la brigada, cuando venían a saludarnos, todo, no. No pueden tener contacto con nadie, digamos. No. El uniforme y eso se los dejaron. Te quería consultar si tenés algo de lo que usaste. No, vos sabés que no. Lo único que me pude pasar de ayer Malvinas fue un chaleco antibala que me dieron los del GOE, que obviamente un chaleco no todo como son los chalecos de hoy, ¿no? Es algo medio rudimentario. Ese lo pude pasar y lo doné en la brigada para el soldado que hacía guardia en el puesto 1, que es en la entrada de la brigada. Sí me traje un cinto, que lo regalé, o sea, no tomé conciencia del valor que eso podía tener hoy. Claro. ¿Entendés? Yo regalé.
Cuando llegamos al buque, la ropa esa que tuvimos durante 70 y pico días, 70 días, un poco menos, porque fue cuando nos dieron la ropa de abrigo, que con esa terminamos. Nos dieron un overol, los de la Armada, los del buque, un overol, borcegos, nos fuimos a bañar, nos pusimos ropa limpia, todo ropa limpia, y esa la dejamos, que seguro la han prendido fuego, porque es una ropa que no servía, ya no servía más. No servía nada. Pero después, bueno, de allá en Malvinas no, ya te digo, lo único que me traje fue ese chaleco antibala que lo doné en la brigada, y ese cinto que lo regalé y no sé a dónde puedo parar, ni idea. Ahora te quería llevar a esto que me decían que les hicieron firmar, el pacto de... ¿Cuánto duró, digamos? A ver, el pacto en teoría sería que no hablen nunca, digamos. Sí. Pero ¿cuánto pasó de ese momento al momento en que pudieron empezar a hablar, digamos? Sí. Lo digo, no que pudieron, que estaban habilitados, sino que ustedes estuvieron mentalmente preparados, digamos, como para empezar a contar y demás. Bueno, yo en mi caso, nosotros teníamos la posibilidad cuando volvimos de Malvinas, cuando nos dieron de baja, teníamos la posibilidad de que en aquel momento 3 empresas muy importantes nos iban a dar trabajo. Ferrocarriles, Entel, Policía y Correo. Fui a las 4 empresas diciendo que era veterano de guerra, es combatiente, decía yo en ese momento. No me dieron trabajo. Entonces, ¿qué dije? No digo más que soy combatiente. Voy, pido trabajo normal. O sea, te obligaban a esconder, digamos, claro, esa situación. Sí, digamos. Sí, no te tomaban porque eras el loquito de la guerra. No te daban trabajo, eras un loquito de la guerra. Claro. No te daban trabajo. Algunos de mis compañeros tuvieron suerte y consiguieron trabajo. En mi caso no fue así. Así que bueno, yo decidí no decir más nada. Y después del tema de Malvinas dejé de muchísimos años hablar de Malvinas. Como que había bajado una persiana y yo digo, Malvinas ya está, ya fue. Y me empecé a alargar un poco a hablar de Malvinas cuando mis hijas empezaron a ir a la escuela y que tuve alguna invitación, pero tampoco era de hablar mucho. Claro. Era cosas así puntuales, no una charla así como la que tenemos nosotros. Después me encuentro con mis compañeros por medio de una red social. Nos encontramos, empezamos a encontrar con mis compañeros, porque yo de Buenos Aires me vine a vivir a Lincoln, tuve 10 años en Lincoln, me vine acá que hace 33 que estoy. O sea, yo hasta los 19 años viví en Buenos Aires, cuando me dieron la baja al servicio militar me vine a vivir a Lincoln y perdí todo el contacto con mis compañeros, no los vi nunca más. Hasta hace, ponele, 20 años atrás, nos volvimos a encontrar. Y claro, ellos dan charlas en la escuela, y yo digo, ¿por qué no hacerlo? Animarme de a poco para que no se pierda esto, como decíamos hoy, para que no se pierda la causa, no quiero. Entonces hay que seguir malvinizando, porque lo que hicieron al principio fue desmalvinizar, callándonos la boca, escondiéndonos. Entonces no, yo digo, de a poco hay que ir hablando del tema, que próximas generaciones sepan lo que pasó, que los chicos de hoy, los chicos que van a la escuela, sepan, porque uno estuvo en Malvinas, estuvo en una guerra, yo estuve en Malvinas, estuve en la guerra, y yo le puedo contar en primera persona a los chicos, como te lo estoy contando a vos, cómo fue el tema Malvinas. Y otra cosa es leerlo en un libro, ¿entendés? Una cosa es que te lo dibujen en un libro y otra cosa es que la persona te lo cuente, ¿entendés? Sin agregados ni nada por el estilo. Entonces, ahí fue cuando digo, bueno, de a poco tengo que ir hablando del tema para que no se pierda la causa. Claro, pero digo, esta que vos dijiste, en un momento había como bajado la persiana, pero era obligado por las circunstancias, no porque no quisieras contar alguna experiencia. No, por las dos razones eran. Porque no quería hablar de lo que había pasado en Malvinas y por lo que pasó en realidad cuando volví de Malvinas. No quería hablar de Malvinas, ¿entendés? O sea, yo estaba negado a hablar de Malvinas. Obviamente por situaciones malísimas que he pasado allá, porque una guerra es una miseria, ¿viste? Entonces, no, yo negado a hablar de Malvinas, cosas que mi familia
No sabe, o no, No le saben. contaste nunca. Mi vieja falleció hace 5 o 6 años. Y mi vieja nunca supo bien la historia Claro. mía en Malvinas. ¿Y preguntaba a tu vieja cosas así o sabía que, digamos? No, ella, mientras yo estuve en Malvinas, No, no, cuando después, una no, vez. después cuando volví, sí, he contado cosas, pero tampoco era tan puntual. De hecho, cuando yo volví a mi casa, eh, fueron mis vecinos, mis amigos del barrio, a verme, a estar conmigo, y no fui puntual en contarle Claro. cosas, más allá que me preguntaban, no le decía, no hablaba, ¿entendés? No me explayaba tanto en el tema Malvinas. Te vuelvo a repetir, mi vieja falleció, nunca se enteró bien mi historia en Malvinas. Tengo 2 hermanos, 3 hermanos, y ninguno de los 3 sabe Claro. puntualmente mi historia en Malvinas. Ellos saben más o menos lo que le conté, que te hacía vuelo el pájaro nada más. ¿Entendés? No, sentarnos a charlar y tema Malvinas, no. ¿Entendés? Entonces, en aquel momento cuando yo volví de allá, sí estaba negado yo en hablar, más allá de lo que me había pasado con los trabajos. Pero estaba negado yo en hablar del tema. Pero bueno, te vuelvo a repetir, cuando empiezo a tener contacto con mi compañero y sé que ellos dan charlas y sigo, sí, está bueno, digo, eh, para que no se pierda la causa. Entonces, así como empecé a alargar de a poquito, a hablar del tema, a hablar de Malvinas. De malvinizar, como decía, Claro, volver malvinizar. o seguir con esto de. Seguir malvinizando, ¿entendés? Seguir con la causa, que no se pierda. Y esto que estás haciendo vos, como muchos otros de tus compañeros y demás, ¿creés que está sirviendo, digamos, creés que hay una malvinización nuevamente del tema? Sí, sí, porque ¿En dónde lo ves? Digo, yo me imagino, tenés hijas jóvenes, sí, me imagino que, nada, por ese lado también lo debes ver más seguido. sí, y lo veo por el hecho de que antes, por ejemplo, yo no veía tantos, por lo menos acá en Trenquelauquen, ¿no? Porque en Buenos Aires hace años que no vivo allá, no sé cómo se manejan allá, sé que ahora por las redes uno puede ver que tengo compañeros, tengo uno de ellos que tiene un museo móvil y va para todos lados, dan charlas, pero acá en Trenquelauquen no vi, no veía, no me enteraba, por ahí lo hacían, yo no me enteraba de que escuelas invitaran a algún veterano a dar charlas. Y lo empecé a notar, a partir del momento que empecé a dar charlas, ya invitaron a uno, con esto, a ver, que no se confunda, con esto no quiero decir, a consecuencia de que yo empecé a hablar del tema, todos se engancharon a hablar del tema porque yo fui no, nada que ver. Por eso digo, por ahí lo hacían, yo no lo sabía, pero está bueno que se siga dando charlas, que se siga hablando, y yo lo empecé a notar acá en Trenquelauquen. ¿Por qué? Porque Trenquelauquen es chico, a la vez que es grande es chico, en comparación a lo que es Buenos Aires. Ya te vuelvo